Bienvenidos al Fondo del Pozo, un ciclo de diálogo sobre energía donde vamos a estar hablando con sus protagonistas, con aquellas personas que hacen posible el desarrollo de la energía en nuestro país. Y hoy nos acompaña Jorge Zapac, ex gobernador de Neuquén y a quien se le atribuye también ser uno de los creadores o descubridores de Vaca Muerta. Buenas tardes, Jorge. Muchísimas gracias por venir al Fondo del Pozo. Yo soy el agradecido, Laura. Muchas gracias. Así que bueno, de descubridor poco, pero sí de actuar como facilitador desde lo público hacia lo privado para que la inversión privada llegara a este recurso maravilloso y formidable que es Vaca Muerta en la provincia de Neuquén. Bien, quiero empezar por eso, justamente, porque nos cuente un poco cómo fueron esos inicios de Vaca Muerta, cómo fue que usted llega a tener esa información de que Neuquén podía tener un gran potencial en hidrocarburos no convencionales. Ahí estamos escribiendo un libro que lo estamos terminando, Sebastián me está ayudando mucho a poder corregirlo y narramos la historia en el 2007 como gobernador electo. Tomamos la decisión de ir a buscar inversores por el mundo, Estados Unidos, Canadá. Y en Canadá, en la ciudad de Calgary, en Alberta, en el Club de Petróleo, hicimos la exposición para atraer inversores, para ver si querían venir a Neuquén. Y fueron claros, mientras la macroeconomía argentina fuera tal cual estaba en ese momento, que después fue empeorando con todo el tema de riesgo país, inflación, cepo cambiario y demás, dijeron que no tenían pensado venir a invertir a Argentina ni a Neuquén, pero que aprovechando el viaje, ¿por qué no me quedaba unos días a escuchar hablar de la fractura hidráulica, la hidrofractura o fracking y los desarrollos que se estaban haciendo en Canadá y en Estados Unidos? Y así lo hicimos con la Cámara Argentino-Canadiense y bueno, allí lo elaboramos, lo pensamos, vinimos, elaboramos una estrategia y una planificación y la primera medida que tomamos fue dar prórroga a los contratos que vencían en el 2017 y todos nos decían, pero es 2008, ¿para qué vamos a prorrogar contratos que vencen recién en el 2017? Porque hace falta tiempo para las empresas para poder amortizar nuevas inversiones hacia nuevos horizontes geológicos, que así llamamos la licitación que hicimos después, donde se fueron licitando áreas que habían sido abandonadas o devueltas por las empresas a la provincia y que hoy son las centrales en Vaca Muerta, ¿no? En ese momento, ¿usted ya sabía que había hidrocarburos no convencionales? Digo, que estaba esta roca y que existía esta posibilidad más allá de conocer el método. Yo me enteré en ese momento de lo que se estaba haciendo en Estados Unidos y Canadá. Recién se empezaba a desarrollar esta técnica en Estados Unidos y Canadá. Y un señor, George Mitchell, hace unos 20, 25 años, desarrolló esta técnica con un equipo de trabajo, un empresario petrolero, y fue el gran descubridor. Algún día alguna calle de la ciudad de Neuquén o de la provincia de Neuquén tendría que llevar el nombre de una persona que no conoce nadie, en lo que se trata de los que no están interiorizados del negocio del gas y del petróleo, pero fue esta persona la que hizo que la hidrofractura, que ya se conocía en la actividad del petróleo, se pudiera dirigir a la roca generadora y a través de presión, de agua y de arena, generar la fractura que permite que una roca pueda entregar en la superficie gas y líquido, el petróleo y el gas. Esto es la verdadera piedra filosofal que buscaban los alquimistas, ¿no? Sí, de convertir una roca en oro, ¿no? Y bueno, George Mitchell hizo posible, inventó la piedra filosofal. ¿Y cómo hace usted ese trabajo luego de traer esa información a Neuquén y empezar a comentar, hablar con las empresas y ver de qué manera se podía llevar a cabo? En esta extensión de los contratos que hicimos en el 2008, obligábamos a las empresas a ir a nuevos horizontes geológicos, por eso se le daba más plazo, a remediar los pasivos ambientales viejos que no se hacían cargo o le echaban la culpa a otras empresas del pasado, y así se empezó a elevar la curva de conocimiento, que eso era lo más importante. Y también en el 2010 hubo un hecho interesante, que viajamos a Houston a ver a la empresa Exxon, que trabajaba y había adquirido ese año a la empresa XTO, una empresa
que había hecho miles de pozos en Permian, pozos horizontales, y que con toda su experiencia era bueno que viniera a Neuquén. Y en la negociación que hicimos bajo del Choique La Invernada, que hoy es un área estrella y que en ese momento no había recibido ninguna oferta en la licitación, había quedado desierta, la empresa XTO, de las manos de Exxon, nos permitió ir creciendo en la curva de conocimiento. Y después cuando viene Chevron con YPF a Loma Campana, también eleva la curva de conocimiento, y hoy los técnicos profesionales y trabajadores de nuestra provincia dan clase sobre este tema, porque la curva de conocimiento fue adoptada por nosotros y ahora exportamos conocimientos al mundo. Así que la geología, que es excelente, ¿no? Digamos que la geología de Vaca Muerta no existe en todas partes. Argentina tiene muchas cuencas sedimentarias, pero la cuenca de Vaca Muerta en la provincia de Neuquén, que es un fondo de mar antiguo que tiene 140 millones de años, bueno, es la cuenca ideal para este desarrollo y lo demostró la geología. Pero hay que sumar geología, conocimientos, inversores que tengan ganas de poner plata y miedo, porque había que poner plata y miedo en Argentina, sobre todo por la macroeconomía, y también acompañado por lo público, nación, provincia y municipio, encolumnados en generar un clúster de desarrollo que involucra a todos los actores, donde hay que conseguir proveedores de productos, de materias primas, de servicios, de herramientas, de maquinarias. Así que, gracias a Dios, Vaca Muerta fue así que nació, creció, camina, ahora hay que hacerla trotar nomás. ¿Y cómo es luego esa relación con el gobierno nacional? En ese momento estaba Cristina Kirchner en el gobierno. ¿Cómo llega usted y lleva adelante esa relación luego con ella para también informarles de que esto no solo era importante, un descubrimiento importante para Neuquén, sino que también iba a cambiar la realidad nacional? Argentina padecía una crisis en lo que hace a la declinación de la producción de gas y de petróleo. Esto era irreversible y estaba bajando el nivel de reservas. Las reservas de gas y de petróleo tenían en ese momento un horizonte de 5 o 6 años. Entonces era imprescindible aumentar el horizonte, porque hay que decirle al público también que la matriz energética argentina depende el 87% del gas y del petróleo, quiere decir los hogares, las industrias, el campo, la generación de electricidad a través de la energía térmica, todo lo que es el transporte, el comercio, la industria, los aviones, los barcos, bueno, todo necesita de gas y petróleo, los polos petroquímicos, las siderúrgicas, la industria en general. Al declinar la producción empezábamos a necesitar importación. Desde el año 2005 hasta el 2015 se importaron 50.000 millones de dólares de gas y de petróleo por parte de Argentina. Esto era gravísimo para la República y era una pérdida de soberanía. Entonces, la presidenta de la Nación en aquel entonces, Cristina Fernández de Kirchner, lo entendió perfecto y entendió también que en lugar de buscar culpables de por qué existía esta situación, había que buscar soluciones. Al principio su equipo nos escuchaban hablar de Vaca Muerta y no nos creían. Esto lo tengo que decir con toda sinceridad. Nos decían, no puede ser, es una fantasía. Y bueno, la fantasía se convirtió en realidad, y en ese entonces la expresidenta acompañó en el 2013 con un decreto del 929 del 2013, que fue el decreto de promoción, algo así como el RIGI hoy, para atraer la inversión de Chevron y de otras empresas que quisieran invertir como mínimo 1.200 millones de dólares, o sea que no había que hacer una inversión escasa, ¿no? Sino que era importante. Así que acompañaron y se logró en la legislatura de la provincia de Neuquén una sesión histórica en el año 2013, digo histórica porque tuvimos, primero histórica porque fue el lanzamiento de Vaca Muerta en un primer desarrollo masivo, fue Loma Campana, 390 kilómetros cuadrados de área, sobre Loma de la Lata y Loma Campana, y fue aprobado por una ley en la legislatura donde teníamos una manifestación de 1.800 personas, muy grande, los sectores de izquierda, sectores ambientalistas, la oposición política, gremios estatales también en contra, también gremios privados, porque no se entendía y se había vendido, digamos, entre comillas, el tema de Chevron, que Ecuador, contaminación, las cláusulas secretas, que no eran secretas, sino que eran cláusulas confidenciales de cómo tenía que llegar el
dinero de Chevron Argentina, porque en Ecuador había un fallo de 19.000 millones de dólares contra Chevron, que había adquirido un área donde había habido contaminación por parte de 3 empresas. Y se compró el problema y un juez, que después el fallo fue revertido, había decretado un embargo contra Chevron. Bueno, con todo ese escenario y Chevron en contra, salió adelante la ley provincial que aprobó Loma Campana, que hoy es el principal yacimiento productor, no solo de no convencionales, sino de la República Argentina. Hoy produce más Loma Campana que cualquier yacimiento de la República Argentina. ¿Y ese acuerdo le costó una elección interna a usted dentro del MPN también? Y sí, porque nosotros proponíamos este desarrollo, no era entendido por todo el sector sindical o empresario, no empresario, sino el sector de la oposición política, y tuvimos una interna para senadores y legisladores nacionales, y bueno, esto entró en la interna, entró en la campaña, y obviamente que el fracking, la fractura hidráulica, es una técnica que está criticada en algunos países del mundo, está prohibido en Francia o está no alentado por los sectores ambientalistas. Después podemos hablar de este tema porque hay que ponerlo en su verdadera dimensión. Y nos tocó, sí, perder una elección interna, pero von Bismarck decía que político es el que piensa en la próxima elección y gobernante tiene que ser aquel que piensa en esta generación, en las próximas generaciones. Así que creo que la decisión fue buena y si había que perder una elección para que esto saliera adelante, bienvenido sea. Y hablando de elecciones, lo voy a traer un poco más al presente, porque el año pasado el MPN perdió una elección histórica por primera vez después de más de 60 años. Y a nivel interno, a nivel MPN, ¿hicieron alguna autocrítica de por qué se dio esta derrota? Sí, se ha hecho autocrítica de buscar los por qué, no buscar culpables, sino buscar los por qué, pero fundamentalmente yo pienso que hay que buscar los para qué, ¿no? ¿Para qué suceden estos temas? Y que es para madurar, para modernizarse, para entender que se puede perder una elección porque es como la vida misma, ¿no? No por ser Movimiento Popular Neuquino tenía el triunfo comprado, sino que se debate y se revalidan títulos en la arena política. El MPN ya pasó situaciones similares en el 76, en el 86 con los golpes de, 66 y 76 con los golpes de Estado, donde hubo que volver a la casa y donde estaba proscripta la actividad política. Ahora no es lo mismo, hay actividad política, pero al MPN le tiene que servir para mirar hacia adelante, modernizarse, entender que los mensajes hay que transmitirlos con nuevas técnicas que tienen que ver con las redes sociales, entender también el voto electrónico no es para el MPN, hay que estudiarlo muy bien, si tenemos que adaptarnos al voto electrónico, pero habrá que tomar clases y dar clases sobre el tema, porque el MPN está acostumbrado a la boleta de papel, o estaba acostumbrado a la boleta de papel para hacer la campaña. Esa boleta que se lleva, como decía mi tío Amado, entre la camiseta y el corazón, ¿no? Bueno, nosotros tuvimos que ir al cuarto oscuro con voto electrónico y no es lo mismo. Se perdió por escasa diferencia, 35 a 33%, por 10.000 votos en toda la provincia, y tiene que servir de aprendizaje. Hoy el MPN está alentando la gobernabilidad y gobierna más de 40 municipios en la provincia de Neuquén y tiene los votos en la Cámara de Diputados para asegurar la gobernabilidad. Y en esa tarea se está. Y ahora hay que pensar en el año que viene, en las elecciones nacionales y ver después para adelante. Hay tiempo para madurar y para saber hacer esta autocrítica y saber en qué se equivocó. Uno, yo creo que la fórmula que llevábamos era excelente. Marcos Kopman y Ana Pechen, 2 personas honorables y muy preparadas y muy capaces, pero bueno, el mensaje no llegó lo suficiente y respeto la decisión de la ciudadanía. Y claro, con respecto a esto del mensaje que dice usted, hay muchos actores de la sociedad que un poco también culpan al partido o lo responsabilizan del estado de la provincia. Hablo de la falta de obras, la falta de infraestructura, en muchos casos que quizá con Vaca Muerta se esperaba que esa situación sea diferente. Claro, pero Vaca Muerta recién nace, no sé, Vaca Muerta no es una varita mágica, no es un espejismo, es una realidad, pero recién ahora empieza a producir. Yo asumí la provincia en el 2007 con un presupuesto de $1.000 millones, hoy el presupuesto, gracias a Vaca Muerta, está en $3.000 millones.
y no alcanzaba todo el dinero para atender todas las obligaciones que tiene el Estado por delante, básicamente atender la seguridad, la salud, la educación, la administración de justicia. Eso se lleva un porcentaje alto. Es una provincia donde hay muchos habitantes nuevos, de 400.000 habitantes hace 20 años se pasó a 800.000 habitantes, entran 20, 25 familias por día hoy a la provincia de Neuquén. Entonces este desafío es muy fuerte y requiere y exige muchísimo del Estado provincial, ¿no? Y creo que se han hecho programas de inversión muy fuertes. En el año 63, cuando Felipe Zapag asume la provincia, había 140 escuelas. La mayoría de esos edificios eran escuelas rancho, de paredes de adobe, piso de tierra, techo de paja, la provincia más pobre de la República. No había centros de asistencia hospitalaria, había muy pocos, había 20 centros hospitalarios. Y desde ese entonces, desde el 63 hasta el 2023, se hizo un edificio escolar por mes, y un edificio para salud, hospital o centro de salud, cada 3 meses. En forma ininterrumpida durante 60 años. Y se construyeron 1.000 viviendas, o sea, 3 viviendas por día de promedio en estos 60 años. Entonces, no es poco lo que se ha hecho. Había 5 kilómetros de rutas asfaltadas en el 63, Neuquén-Plotier, 5 kilómetros. Hoy son miles de kilómetros de rutas que tiene la provincia de Neuquén. Y se ha progresado muchísimo, ha sido la provincia que en los últimos 10 años creció más que cualquier otra provincia y más que la República. Datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, la provincia de Neuquén creció el 57% del 2012 al 2022. La Nación creció el 1,7% contra ese 57%. La construcción creció mucho más que eso. Pero obviamente que cuando se gobierna hay mucho desgaste. Se dicen muchos no y pocos sí. Entonces, el desgaste de gobierno también influye en los resultados electorales, ¿no? Cuando no hay capacidad de respuesta para todos los temas que hay que atender. Y tocó la pandemia también. O sea que la pandemia no fue gratuita. Así que bueno, yo creo que el MPN ha entregado ahora a Rolando Figueroa una provincia distinta a la que recibió Felipe Zapag en el 63. Y ahí no hay que olvidar que Rolando Figueroa, que empezó conmigo cuando yo era ministro de Gobierno en el año 94, ingresó como contador junto con Omar Gutiérrez, 2 contadores que incorporó el Ministerio de Gobierno en ese año. Rolando Figueroa fue intendente de Huinganco por el Movimiento Popular Neuquino, intendente de Chosmalal por el Movimiento Popular Neuquino Lista Azul, fue diputado provincial por la Lista Azul del Movimiento Popular Neuquino, vicegobernador también por el Movimiento Popular Neuquino y diputado nacional hasta el año pasado por el Movimiento Popular Neuquino. Así que tiene la escuela de conducción que hicimos todos juntos estos últimos 30 años con el Movimiento Popular Neuquino. Así que no estamos lejos de los objetivos, la mística, la forma de pensar, la forma de planificar y la forma de hacer y resolver los problemas. Bien, ¿y cómo cree usted que se encara ahora la falta de infraestructura con un Estado nacional retirado de la obra pública? En la Ley 27.007, que fue la ley que incorporó los hidrocarburos no convencionales a la legislación hidrocarburífera en el año 2014, se incorporó un artículo que cada vez que se aprobara una concesión no convencional por parte de la provincia, la Nación tenía que poner fondos para infraestructura. Y me acuerdo que cuando se aprobó Loma Campana, incluso la expresidenta decía, pero ¿para qué querés obras? ¿Para qué querés rutas, hospitales, escuelas? Porque le exigíamos, y se firmó un convenio de hacer la Ruta 51, que es la ruta que hoy comunica y es autopista entre Vista Alegre y la Ruta 8. Yo le decía, Cristina, el desarrollo que se viene con la inversión que se está haciendo, este año se van a invertir 9.000 millones de dólares, ya Vaca Muerta lleva invertido 60.000 millones de dólares, de 200.000 millones de dólares comprometidos por 15 empresas nacionales e internacionales. Esa inversión exige rutas, exige viviendas, hospitales, escuelas, conectividad y además la infraestructura de evacuación, los ductos. Necesitamos ductos para transportar el gas a puertos, a destino el petróleo. Y todo esto viene llegando, o sea que esto es un modelo para armar, no es que hay un soplo mágico y todo se levanta automáticamente. Sí, aparece. Por ejemplo, Fortín de Piedra fue algo que nosotros le otorgamos el área a Tecpetrol
en base a un convenio que se hizo en audiencia de conciliación, con la obligación de invertir 2.300 millones de dólares. Lo hicieron en el 2017, en 2 años, con 1.000 pymes de 15 provincias argentinas, y les llevó tiempo. O sea, las cosas llevan tiempo. Construir un hospital lleva años, construir una casa lleva tiempo, construir un clúster como es el que Vaca Muerta, que significa infraestructura productiva, además infraestructura social que hace a la licencia social, lleva tiempo. Porque cuando se desarrolla un clúster de estas características, más con gas y petróleo, que es invasivo en el suelo y en el subsuelo, se necesita la sustentabilidad económica, que es la que hace posible el desarrollo económico, pero también tiene que haber fundamentalmente sustentabilidad ambiental y sustentabilidad social. Ahora, llevar adelante esas 3 sustentabilidades son miles y miles de millones de dólares. Así que todo esto que se planifica y que se tiene que llevar adelante necesita recursos, muchos recursos, y Nación es poco lo que aporta, y poco lo que ha aportado a esa infraestructura. Y hoy con el presidente Milei ha dicho que no hay plata. Entonces, que del mismo cuero vayan saliendo las lonjas, que de la misma extracción de petróleo y gas vaya saliendo la infraestructura que hace falta para darle a Vaca Muerta el desarrollo y la aceleración que Vaca Muerta necesita. ¿Y usted cree que es posible hacerlo de esta forma? Sí, es posible, porque del mismo cuero van a salir las lonjas, porque si hemos pasado presupuesto de 1.000 millones de dólares a 3.000 hoy, podemos pasar perfectamente. Si vamos a pasar de 400.000 barriles por día y 100 millones de metros cúbicos por día hoy, podemos duplicar por allí la producción de gas en los próximos 5, 6, 7 años, y podemos triplicar la producción de petróleo también en el mismo periodo, y esto va a permitir generar regalías, impuestos, y además pedirle a las empresas que compartan la responsabilidad social de generar esa infraestructura, no solo de evacuación, no solo económica de extracción, sino fundamentalmente la de la licencia social, para que el derrame de la producción de Vaca Muerta beneficie a todos los sectores y no caer en los males de la maldición holandesa, que fue una maldición que le tocó a Holanda en la década del 60, cuando descubren gas en el mar, abandonaron todas las demás actividades, también llamada la maldición de los tulipanes, porque se olvidaron hasta de los tulipanes. O sea, era tanta la riqueza que ingresaba por el gas que se olvidaron del resto de la economía. Y esto generó un problema muy serio a la sociedad holandesa, porque total había dólares fáciles y con eso se compraba lo que se necesitaba, hasta los alimentos. Eso lo tuvieron que revertir. Lo mismo le ocurrió al Congo con los diamantes, o a Colombia con el café, a Venezuela con el petróleo, o a los reyes católicos con la conquista de América, ¿no? Que llevaron tanto oro, tanta plata y tanto cobre de América a Europa, que esos valores se deprimieron y generaron una crisis fenomenal. Así que hay que tener mucho cuidado. Eso se soluciona con educación, capacitación y con ahorro de divisas, no generar una sociedad rentística, sino una sociedad con la cultura del trabajo y la cultura del esfuerzo. Y ya que lo menciona, ¿qué queda para Neuquén después del petróleo, cuando pase el boom del petróleo de Vaca Muerta? Quizá el gas quede unos años más, pero el petróleo no. ¿Qué va a quedar en Neuquén? Bueno, en primer lugar, está bueno hablar de la transición. Todos hablan de una transición y pusieron un año como el 2030. No existe tal tema. La transición ya es una transición hacia el 2050, porque el mundo va a necesitar toda la energía disponible para poder atender la demanda. Hoy la inteligencia artificial, el minado de criptomonedas, los centros de datos han aumentado y multiplicado el consumo de electricidad. Va a hacer falta todas las energías limpias, el gas y el petróleo también, para poder arribar en esta transición a una sociedad con equilibrio de las emisiones de carbono, ¿no? Y incluso poder bajar para evitar el calentamiento global. Entonces, ¿qué queda para Neuquén? Y Neuquén tiene que buscar industrias electrointensivas. Hoy tiene que buscar industrias que puedan aprovechar el gas, por ejemplo, fertilizantes, polos petroquímicos, electrointensivas, inteligencia artificial. Tenemos todo para hacerlo. Generación de energía térmica a partir de nuestro gas. El petróleo exportarlo, generar divisas. Las divisas utilizarlas para estabilizar la macroeconomía. Y además para poder
terminar con el cepo cambiario. Argentina necesita muchas divisas y hoy Vaca Muerta puede ser una de las columnas vertebrales de los gobiernos nacionales para estabilizar esa economía que tanto anhelamos. No podemos seguir viviendo con inflación o con riesgo país, tenemos que imitar, aunque sea a los demás países de Latinoamérica, no digo de todo el mundo. En Latinoamérica casi todos los países, exceptuando Venezuela, tienen estabilidad económica y no tienen la inflación que nos carcome, ¿no? Así que creo que para Neuquén el desarrollo de energías limpias, la hidráulica, la eólica, la solar, pero para eso hay que monetizar lo que tenemos en el subsuelo. Hoy la riqueza de Neuquén es el gas y el petróleo, que tanto nos costó en ese año 2013, hasta perder una elección interna, de llevar ese mensaje, ese discurso, aprovechemos el recurso que tenemos para generar riqueza. Y esa riqueza no la gastemos, tenemos que invertirla en aerogeneradores, en turbinas para los ríos, para nuestros ríos. Tenemos varias represas sobre el río Neuquén que están a la espera. Tenemos viento, que es un capital fenomenal que tenemos en nuestra Patagonia. Así que hay muchas alternativas y esto tiene que ser también atrayendo inversores, porque esto lo hace lo público y lo privado. Los inversores son los que tienen que venir a arriesgar y poner esa plata y miedo que hace falta para que haya nuevas fuentes de trabajo genuinas y capacitación, para que sean nuestros jóvenes y nuestros estudiantes y nuestras fuerzas de trabajo la que encuentre las oportunidades. Se generaron 3.000 pymes desde el 2012 hasta el 2024 y 50.000 puestos nuevos de trabajo. Y Neuquén, que era una economía que estaba en el 14º lugar, hoy es la 4ª economía de la República Argentina y estábamos como exportadores en el lugar 19 hace 4 o 5 años. Hoy estamos cuartos en exportaciones y hemos permitido no solo nivelar la balanza energética de importaciones y exportaciones, sino que hoy Neuquén y Vaca Muerta le permiten al país cerrar este año 2024 con 5.000 millones de dólares de superávit en la balanza energética. Esto, que es verdaderamente revolucionario, se suma a la seguridad energética de darle tranquilidad a las industrias o a los tractores en el campo o a los hogares o al transporte mismo, de tener garantizada la seguridad energética. Tener energía es fundamental. En el año 2012, y lo recordábamos hoy fuera del programa, Colombia empezó con nosotros esta carrera por los desarrollos no convencionales. Colombia no hizo absolutamente nada, prohibió la fractura hidráulica el año pasado por ley y hoy le está faltando gas. Y tienen muchos problemas para la gobernanza de Colombia, ¿no? Además de los problemas intrínsecos que ya tiene Colombia, al no tener energía, imaginemos Argentina sin energía. Algunos me decían, no, pero Uruguay tampoco tiene gas y petróleo y sobreviven. Sí, te quiero ver Argentina sin gas y petróleo. Claro. Te quiero ver. Sí, y hablaba recién esto de la macroeconomía también y le quería consultar qué piensa acerca de lo que ha sido estos meses de la gestión de Javier Milei y también todos los cambios y las reformas que ha hecho en el Estado. Bueno, veníamos de una situación caótica y crítica de inflación desmedida, que íbamos a caer una hiper seguro, así que había que tomar medidas, sin lugar a dudas había que tomar medidas. La emisión monetaria, yo he escuchado decir que la emisión monetaria no genera inflación. Bueno, hay premios Nobel de Economía que aseguran, y yo estoy de acuerdo con ellos, que la emisión genera inflación. No es la única causa de la inflación, la especulación también, o también otros elementos del mercado, pero la emisión monetaria desmedida, que este gobierno también emitió, ¿no? Es decir, ahora recién deja de emitir, nos lleva a esta situación. Entonces, ¿cuál es la manera de resolver el problema? No solamente tomando medidas monetaristas, como es no emitir, sino haciendo crecer la economía. Que esto me parece que es lo que le está faltando ahora al gobierno nacional. Tiene que no solamente apuntar a controlar el gasto, que me parece muy bien, eliminar el gasto superfluo, o el gasto innecesario, o el gasto de falta de transparencia, y tiene que fomentar la erradicación de nuevas inversiones y esta caída que hubo del 20% de la industria en estos 12 meses, sí, revertirlo rápidamente, porque si no generamos trabajo y nuestras industrias no trabajan y abrimos la importación, como se ha abierto, corremos el riesgo que nos pase lo que pasó en la década del 90, que se ensayó un sistema similar de abrir la importación para bajar la inflación, pero se empezaron a cerrar las fábricas. Y esto también nos puede llevar a una maldición.
no holandesa, sino una maldición argentina de no tener trabajo. Así que yo celebro que estemos en un camino de buscar la estabilidad y que la inflación vaya bajando. Celebro que no se emita, pero creo que hay que reactivar la economía para generar recursos genuinos. Comparo con Neuquén. Neuquén hoy es el principal generador de impuestos nacionales de la República y es el que menos recibe en función de los impuestos nacionales que genera. Y dicho sea de paso, Neuquén es la única provincia hoy que tiene el 80% de recursos propios, que son regalías, impuestos provinciales, 80%. Solo el 20% es coparticipación federal. Si sacamos a AMBA, a la capital federal, la provincia que nos sigue, que es Chubut, tiene el 45% de recursos propios. Tener el 80% de los recursos propios significa autonomía. Claro. Y significa autarquía, es decir, gobernar con recursos propios. No independencia, porque nadie está fantaseando con que la Patagonia sea independiente o que Neuquén sea independiente. A veces uno lo fantasea, como ese cuento del ingeniero San Martín, de decir qué pasaría si la Patagonia fuera independiente. Bueno, la Patagonia produce el 90% del petróleo y el 100% del gas de Argentina. Creo que nos invadirían para sacar el gas y el petróleo. Entonces, lo que hay que tener es esa integración como país, pero hay que reactivar urgente la economía. No podemos estar sin reactivar la economía. Vuelvo a los números que decíamos antes. Si no crece la torta, si no crece el Producto Bruto Interno, si no crece la economía, es imposible resolver los problemas macroeconómicos. Tal cual, tal cual. Y un reclamo histórico que tenía la provincia también tiene que ver con las concesiones hidroeléctricas, la idea de que iban a volver al Estado Nacional, pero bueno, hace poco también el gobierno de Javier Milei anunció que las iba a reconcesionar. ¿Cuál cree usted que debería ser la agenda de la provincia en este tema? Es un tema extenso. Los ríos a partir del año 94 son de las provincias, como todos los recursos naturales. Creo que las provincias de Río Negro y Neuquén, en las concesiones hidroeléctricas que están sobre el río Limay, y la provincia de Neuquén, en Cerros Colorados, que está sobre el río Neuquén, tienen que ser invitadas, no como convidados de piedra, sino invitados a la mesa de las tratativas y negociaciones para sentar posición. Por lo pronto, el agua es un recurso que es de la provincia. Entonces tendrán que reconocerle a la provincia el agua como recurso y pagarlo adecuadamente, porque las regalías hidroeléctricas son realmente lastimosas. O sea, ¿usted habla de un canon o de aumentar las regalías? Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. Tendría que haber una mejora en las regalías hidroeléctricas y tendrían que pagar un canon del agua para que esto nos permita hacer las obras de infraestructura. Así que yo creo que eso es factible. Ahora el gobierno nacional le dijo a los dos gobernadores que los va a sentar en la mesa de las tratativas, así que esperemos que el contenido de esas negociaciones sea favorable para las dos provincias. Y por último, Jorge, le consulto, ¿en qué estado está actualmente usted? ¿Está como asesor de algún político? En su momento Massa lo había convocado para ser su asesor en aquella carrera presidencial. Ahora, ¿usted a qué se dedica? Sí, yo en realidad asesor he sido de mi padre, Elías, en el Senado de la Nación en forma honoraria de 10 años. Muchos me decían que no tendría que haber sido en forma honoraria, tendría que haber pagado, porque ahí aprendí mucho. Y me gusta cuando, digamos, la experiencia que uno ha tenido en la vida pública pueda estar al servicio de un municipio, de la provincia misma. Estoy en contacto con los intendentes, con los diputados, con el gobernador Rolando Figueroa, con el gobernador Alberto Beretinec. Me gusta interactuar, me gusta y me apasiona la provincia de Neuquén y la Patagonia. Y ese sería el camino, ¿no? Para mí, hoy la vida ciudadana significa estar interesado por los temas que hacen a la República y que hacen a la Patagonia y a la provincia de Neuquén. Y además la vida en familia, es decir, la vida de la familia y la vida propia, ¿no? Que uno le dedicó 30 años a la vida pública y a las elecciones y a estar en el ruedo. Creo que ya uno esa asignatura de los cargos públicos ya la tiene cumplida y ahora lo que uno puede volcar es la experiencia de los aciertos y también de los errores. Así que creo que ese es el camino que vamos a recorrer y la actividad privada, por supuesto.
Perfecto. Jorge, muchísimas gracias por haber venido al Fondo del Pozo y por compartir también sus anécdotas y su experiencia con nosotros. No, yo soy el agradecido y mi ferviente deseo y mi pedido a Dios para que Argentina salga del Fondo del Pozo y pueda estar en el concierto de las naciones como siempre lo pensamos, ¿no? Y como lo pensaron los que fundaron la nacionalidad, que se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes también por compartir con nosotros y los esperamos en nuestro próximo programa del Fondo del Pozo.